¡Qué gran día para las mentes curiosas! Bueno, hoy vamos a explorar una especie de magia invisible que hace funcionar literalmente casi todo en nuestro mundo moderno. Hablamos de esa energía alucinante que enciende las luces de casa, hace que el frigorífico enfríe o permite que los videojuegos cobren vida. Pero para no hacernos un lío, en esta explicación vamos a centrarnos en un solo concepto que es absolutamente fundamental. Así que vamos a sumergirnos de lleno y a descubrir qué es exactamente lo que hace que esa energía viaje a través de los cables. Para empezar, imaginemos una simple bombilla. Le damos al interruptor de la pared y ¡pam! La luz se enciende al instante, ¿verdad? Pero, a ver, ¿qué es exactamente lo que le da a esa corriente eléctrica el empujón necesario para llegar desde el enchufe de la pared hasta la bombilla? Porque claro, la electricidad no se mueve sola por arte de magia, necesita una fuerza. Es como una especie de mano invisible que la empuja con muchísima energía por dentro del cable. Pensemos por un momento en cómo funciona esta fuerza invisible. Sección 1. El ejemplo del agua. Viendo lo invisible. Fijaos, como no podemos ver la electricidad con nuestros propios ojos, vamos a imaginar algo que se comporta de una forma súper parecida. El agua. Imaginemos que en lugar de cables tenemos unos canales por los que pasa el agua. Y si observamos una bomba mecánica, de esas que hacen circular el agua, notamos algo clave. Si esa bomba está completamente apagada, el agua se queda quieta, sin moverse. Hay cero corriente. Pero en el instante en que la bomba empieza a trabajar, le da un empujón brutal al agua creando una corriente tremenda. Pues bien, en el fascinante mundo de la electricidad, esa bomba que hace el trabajo pesado equivale exactamente al concepto que estamos descubriendo hoy. Es el empuje. Sección 2. ¿Qué es el voltaje? El empuje eléctrico. Dejando atrás el agua por un momento y volviendo a nuestros cables y enchufes, toca ponerle un nombre científico a este empuje. A este empuje lo llamamos tensión, aunque seguro que os suena muchísimo más la palabra voltaje. En realidad el voltaje es sencillamente una diferencia de energía entre dos puntos que obliga a la electricidad a moverse a toda prisa de un lado a otro. Y del mismo modo que medimos una distancia en metros o el peso en kilos, el voltaje se mide en una unidad llamada voltio. Se llama así en honor a Alessandro Volta, un inventor brillantísimo del pasado. O sea, sin voltios no hay empuje, y sin empuje, pues la electricidad no va a ninguna parte. A ver, hay que decir que la electricidad tiene otros elementos en esta aventura, como la intensidad, que nos dice la cantidad de corriente, o la resistencia, que son los obstáculos en el camino. Pero hoy, nuestro protagonista indiscutible es la tensión o voltaje. Es absolutamente crucial tener claro que, sin importar las otras cosas que haya en el circuito, sin el voltaje, que es la fuerza que empuja, no se mueve absolutamente nada. Sección 3. Midiendo el voltaje. ¿Cómo de fuerte es el empuja? Al igual que podemos empujar a alguien en un columpio muy despacito o darle con muchísima fuerza, el voltaje también puede ser muy suave o enormemente poderoso. Empecemos por abajo, con el número 50. 50 voltios. Esto es lo que los científicos consideran el límite de seguridad de lo que llamamos muy baja tensión. Es un empujoncito muy pequeñito, diseñado precisamente para ser seguro. Si hubiera un contacto por accidente, el empujón es tan débil que normalmente no nos haría daño. Pero ojo, que la cosa cambia cuando conectamos aparatos más grandes. Damos un salto a los 220 voltios. Apuntaos bien este número porque es súper importante. Es el nivel de tensión o el empuje estándar que utilizamos en los hogares de muchísimos países, por ejemplo en Argentina o aquí mismo en España. 220 voltios es el empuje exacto que necesitan los electrodomésticos para funcionar bien, desde el frigorífico que mantiene frescos nuestros alimentos hasta el ordenador o la televisión de casa. O sea, ya no hablamos de un empujoncito, esto ya tiene bastante fuerza. Y si nos fijamos en un enchufe grueso y resistente, como los habituales de color amarillo, nos damos cuenta de la realidad de esos 220 voltios. Es fundamental recordar que este nivel de empuje ya no es un juego, ¿eh? 220 voltios tienen la fuerza suficiente para ser peligrosos para el cuerpo humano, y por eso todos los enchufes y cables tienen esa funda de plástico protectora. La electricidad en casa es una maravilla y nos ayuda muchísimo, pero siempre hay que tratarla con un enorme respeto. Nunca jamás se debe jugar con los enchufes. Pero, madre mía, ¿qué pasa cuando necesitamos mover una cantidad gigantesca de electricidad de golpe? Pues que llegamos a la barrera de los 1000 voltios. 1000. Este número marca una frontera importantísima. A partir de 1000 voltios, entramos oficialmente en el territorio de la alta tensión. Un empuje de 1000 voltios es una fuerza masiva, brutal, que está reservada única y exclusivamente para trabajos eléctricos a grandísima escala. Sección 4. Alta y baja tensión. Diferentes empujes para diferentes trabajos.
Bueno, habiendo visto voltajes pequeñitos de 50, los de casa de 220 y los gigantescos de más de 1000, nos queda clarísimo que usamos diferentes niveles dependiendo de lo que necesitemos hacer. Se divide en dos grupos. Por un lado tenemos la baja tensión, que es cualquier empuje por debajo de 1000 voltios. Aquí entran nuestros famosos 220 voltios. Usamos baja tensión en las viviendas, en los colegios y en las calles, básicamente porque es más fácil de controlar y mucho más segura para todos. Por otro lado, la alta tensión, la de más de 1000 voltios, tiene una misión totalmente distinta. Las grandes centrales eléctricas necesitan enviar energía a ciudades que están a cientos de kilómetros de distancia. Si usaran un empuje pequeño, la electricidad se iría perdiendo por el camino. Así que al usar alta tensión, le dan un empujón tan gigantesco que la electricidad viaja a toda velocidad por esas enormes torres a través de todo el país sin desperdiciarse. Luego, justo antes de entrar a nuestras casas, unos aparatos increíbles llamados transformadores le quitan fuerza a ese superempuje para que vuelva a convertirse en esos 220 voltios seguros de baja tensión. Así que la próxima vez que encendáis la luz del salón, parad un segundo a pensar en la ciencia tan alucinante que hay detrás. Hay una fuerza invisible, una tensión enorme, viajando por todo el país solo para llegar hasta vuestra habitación. Y para terminar este recorrido, os dejo una pequeña misión científica para que la hagáis en casa. Seguro que tenéis por ahí algún juguete chulo que funciona con pilas. Pues bien, resulta que esas pilas también tienen voltaje, un empujoncito muy pequeñito y totalmente seguro. Buscad en las letras pequeñas de la pila y pensad, ¿cuántos voltios harán falta para darle ese mágico empujón a vuestro juguete favorito? A investigar mentes curiosas y hasta la próxima.